Me gustaría empezar este vídeo con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cuál es la clave del éxito en un negocio? ¿Qué determina que salga bien o que salga mal? Hay quien dirá que la determinación, tener una voluntad de hierro que aguante cualquier adversidad. Otros quizás piensen que el talento. El talento, hay gente que nace con un talento, un don para los negocios y o lo tienes o no lo tienes. Y hay quien dirá que bueno, que todo esto es importante, pero que hay que ser listo, hay que ser inteligente. Pues vamos a ir viendo todo esto a lo largo del vídeo, así que quédate hasta el final. Soy Alejandro Silvén, autor del Arte del Marketing, y vamos a hablar de las claves del éxito en un negocio. Para ir poniéndonos un poco en contexto, empezaré con una pequeña anécdota personal. Yo, al final de mi etapa de bachillerato, tuve que hacer un trabajo de investigación. Y un poco con esta idea quizás romántica, ¿no?, de que la gente, las grandes figuras de la historia, ¿no?, que han logrado éxitos importantísimos o incluso cambiar la historia, lo han hecho por dos cosas. O porque tenían un talento innato, es casi un don divino, o bien porque, bueno, tenían una determinación de hierro, aguantaron carros y carretas y lograron lo imposible. Así que me decidí por dos de estas figuras, Alejandro Magno por un lado y Cayo Julio César por el otro. Un poco la idea era averiguar si detrás de sus éxitos había esto, talento divino o determinación de hierro. Conforme fui avanzando el proyecto de investigación y fui conociendo más a los personajes y al entorno que los rodeó, me fui dando cuenta de dos cosas. La primera es que sus éxitos no eran tanto una cuestión de don divino o de determinación, sino, en primer lugar, la capacidad de entender a sus enemigos, entender cómo eran, cómo actuaban y anticiparse a sus movimientos. Y muy ligado con esto también la capacidad de asumir la realidad tal cual era, evitando todo aquello que podía beneficiar a sus rivales y sacando el máximo provecho de lo que les beneficiaba a ellos. Si lo lleváramos al mundo del emprendimiento, si lo transportamos al mundo de la empresa, lo que podríamos decir es que, aunque el talento fue importante, obviamente no eran tontos, tenían una gran capacidad personal, eran gente de una valía importante. También tuvieron una gran determinación porque superaron muchas adversidades que una persona sin determinación habría abandonado. Sin embargo, si pasaron a la historia no fue ni por su determinación ni por su talento, pasaron por su inteligencia, por su capacidad de ver por dónde iban los acontecimientos y sacar el máximo partido para conseguir sus objetivos. Si lo llevamos al mundo empresarial, diríamos que tuvieron una gran capacidad de conocer a su competencia, de entender su mercado y de abrirse paso. Y eso nos lleva a otra anécdota personal. Está ya un poco más adelante en mi etapa educacional, estudiando gestión comercial y marketing. Nuestro profesor de políticas de marketing nos puso un fragmento de la película El año de la garrapata, en la que un jefe de ventas motiva a sus comerciales para vender de una manera agresiva, podríamos decir. Obviamente nos lo puso un poco como ejemplo de lo que no teníamos que hacer el día que saliéramos a trabajar. Pero cuando estábamos haciendo el proyecto final de marketing, que era el lanzamiento de una banda de hard rock, con uno de mis compañeros pues nos reíamos mucho a costa de este fragmento. Y muchas veces es muy paradigmático porque, más allá de las risas que nos pudo dar, muchas veces nos pensamos que sacar adelante un negocio es algo así como este pequeño fragmento. A ver, por ejemplo, ¿Usted qué va a hacer hoy? Voy a vender un montón. No.
Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. No, señor, voy a vender mogollón. ¿Estás seguro, mierdecilla? Sí, señor, voy a vender mogollón. ¡No te oigo! Voy a venderlo todo. Dilo con un par de huevos, Fonseca. Voy a venderlo todo. ¡Más alto, Fonseca! Voy a venderlo todo. ¡Con un par de cojones, Fonseca! Voy a venderlo todo. ¡Muy bien! Así, como hemos visto, muchas veces nos pensamos que la clave de un negocio es con un par de huevos, Fonseca. Sin embargo, la realidad es un pelín diferente. Tiene mucho más a ver con este fragmento de Los Simpson. ¿Ah, sí? Cuéntaselo a los marines. Vale, me rindo. ¡Ay! ¿Por qué has hecho eso? Estaba suplicando clemencia. Vi que tenía ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes. Así que vemos, recapitulando un poco, que si Alejandro Magno y Julio César han pasado a la historia, ha sido por su inteligencia, con determinación, con trabajo duro, con talento también, por supuesto, pero sacándole partido de manera inteligente a todo eso. En el momento que descubrí esto y ya empezando a trabajar, me propuse pues ir analizando diferentes figuras históricas para ver un poco qué claves tenían en sus éxitos, para ir desgranando esta inteligencia, ¿no?, que había detrás de ellas. Y así fue como poco a poco fue apareciendo un autor, Sun Tzu, del que conocía pues algunas frases lapidarias como conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y en 1000 batallas jamás estarás en peligro. Pero el momento clave, el que podríamos decir que dices, vale, vamos a leer a este autor más en detenimiento, fue un poquito más adelante. Estaba trabajando como asesor de marketing, en este caso con un e-commerce que tenía un mercado amplio, pero también mucha competencia, como es propio de un mercado amplio. Hablando con mi cliente me preguntó cómo íbamos a enfrentarnos a la competencia y yo le respondí con una frase inspirada en Sun Tzu, que las guerras se ganan cuando el enemigo desconoce que está en guerra. Mi cliente se rió, estuvo de acuerdo y bueno, trazamos las líneas maestras de lo que sería el plan de marketing de aquel e-commerce. Pero quedó en mí una pregunta. ¿Cómo estaría escrito el arte de la guerra si Sun Tzu, en lugar de militar, hubiera sido marketer? El arte de la guerra parte de una premisa básica, y es que, dado que el conflicto es inherente al ser humano, las guerras son inevitables. Por lo tanto, no se trata de ver si hay guerra o no hay guerra, sino cómo se va a controlar cuando se desate. De la misma forma, en el mundo de la empresa, la competencia es inherente al emprendimiento. En el momento que hay un mercado amplio, más de una empresa lo quiere explotar y puede ser que haya mercado para todos, pero normalmente al final suele haber una competencia entre empresas por una cuota de mercado. Así que me planteé que si la premisa fundamental del arte de la guerra también era válida para los negocios, los principios del arte de la guerra también serían válidos para los negocios. Y así es como poco a poco fui reescribiendo el arte de la guerra, convirtiéndolo en el arte del marketing. Y igual que el arte de la guerra, el arte del marketing tiene muchos principios muy válidos, pero podríamos resumirlo en 3 principales. El primero, conoce a tu competencia y conócete a ti mismo y jamás estarás en peligro. Si no conocemos a la competencia ni somos conscientes de de la capacidad que tiene nuestro negocio, pues muy probablemente tomaremos decisiones desacertadas. Muy ligado con esto está el hecho de que lo importante no es ni tener más dinero que la competencia, ni más empleados, ni nada de todo esto. Es más importante superar mentalmente a nuestra competencia, ser más listos que nuestros competidores, que superarla en flujo de financiación o en personal. Y por último, y muy básico, lo importante
no es destruir a la competencia, sino quedarnos con su cuota de mercado. No nos sirve de nada llevar a la bancarrota a la competencia y arruinarnos nosotros en el camino. Sería como vender el coche para comprar gasolina. Para ir acabando, Sun Tzu decía en su libro que aquel general que tuviera en cuenta sus enseñanzas vencería y debía ser mantenido al mando. De la misma manera, aquel que lea mi libro, El arte del marketing, beberá de esos principios de Sun Tzu y sacará su negocio adelante. Si has llegado hasta aquí, pues muchas gracias por haber visto este vídeo. Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te vaya avisando cuando saque un nuevo vídeo, porque este es el primer vídeo de una serie en la que iremos hablando de este libro, El arte del marketing. Así que nada, dale a la campanita, suscríbete si no te has suscrito ya y nos vemos la semana que viene.